En el momento en que Sara vio al perro pastor alemán, plantado frente a ella, bloqueando completamente la entrada de la sinagoga, supo que algo estaba terriblemente mal. No era un perro callejero cualquiera. Sus ojos tenían una intensidad que helaba la sangre, como si guardara un secreto que podría destruir todo lo que ella había construido. El animal no ladraba, no gruñía, simplemente la miraba fijamente, mientras el murmullo nervioso de los invitados crecía detrás de ella. Su vestido de novia, bordado a mano durante 6 meses por su abuela, se agitaba con el viento de otoño que barría las calles de Jerusalén. Pero Sara no sentía el frío, solo sentía el peso aplastante de aquellos ojos caninos que parecían ver directamente a través de su alma. ¿De dónde están viendo esto? ¿Qué hora es? Allí en este momento. Porque donde yo estoy son las 3 de la tarde y necesito saber si ustedes también sienten este escalofrío que recorre mi espalda mientras les cuento. Esto retrocedamos 18 meses antes de ese momento congelado en el umbral de la sinagoga. Sara Goldstein era una mujer de 28 años que había dedicado su vida entera a la música. Profesora de violín en el Conservatorio de Jerusalén, vivía en un apartamento modesto en el barrio de Mea Shearim, rodeada de partituras y los recuerdos de una infancia marcada por la pérdida. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando ella tenía apenas 12 años. Desde entonces, había sido criada por su abuela Miriam, una sobreviviente del Holocausto cuyas historias de horror y resiliencia habían moldeado cada fibra del ser de Sara. En la música se convirtió en su refugio, su lenguaje para expresar el dolor que las palabras nunca podrían capturar. Cada nota que tocaba llevaba consigo el eco de las lágrimas no derramadas, de las preguntas sin respuestas sobre por qué el destino le había arrebatado a sus padres tan pronto. Su violín, un instrumento italiano del siglo XIX que había pertenecido a su bisabuelo, era su posesión más preciada. Lo llamaba la voz de los olvidados, porque a través de él sentía que podía comunicarse con aquellos que ya no estaban en una fría tarde de enero. Sara conoció a Daniel Rosen en una conferencia sobre música klezmer en la Universidad Hebrea. Daniel era arquitecto, un hombre de 32 años, con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y una pasión por restaurar edificios históricos en la ciudad vieja. Era alto, de ojos verdes penetrantes y manos fuertes que, según le contó, habían aprendido a amar las texturas ásperas de la piedra de Jerusalén. Venía de una familia ultraortodoxa prominente, los Rosen de Nybrook, conocidos por su estricta adherencia a las tradiciones y su considerable influencia en la comunidad religiosa. El flechazo fue instantáneo y devastador. Sara nunca había creído en el amor a primera vista, hasta que los ojos de Daniel se encontraron con los suyos durante una pausa del evento. Había algo en su mirada que la desarma por completo, como si él pudiera ver todas las grietas en su armadura, y, en lugar de huir, quisiera quedarse para ayudarla a pegarlas. Hablaron durante horas aquella noche, sentados en un café cerca del mercado de Mahane Yehuda, mientras la ciudad a su alrededor se sumía en el silencio nocturno. Daniel le habló de su sueño de preservar la memoria arquitectónica de Jerusalén, de cómo cada piedra antigua contaba una historia de supervivencia y fe. Sara compartió su amor por el violín, por las melodías que conectaban generaciones pero había sombras en Daniel que Sara no podía ver en aquel entonces, pequeñas inconsistencias que, en su enamoramiento, eligió ignorar. La forma en que su teléfono sonaba a horas extrañas y él siempre salía de la habitación para contestar. Las ocasiones en que cancelaba planes en el último minuto sin dar explicaciones claras. Las llamadas que identificaba simplemente como trabajo, pero que parecían llenar sus ojos de una preocupación que no concordaba con problemas arquitectónicos. A los meses siguientes fueron un torbellino de romance y tradición. Daniel le presentó a su familia, los Rosen, en su casa de Nybrook. La madre de Daniel, Esther, era una mujer menuda, de mirada afilada, que escrutó a Sara como si fuera un manuscrito antiguo que necesitaba ser autenticado. El padre, Rabino Moshe Rosen, era una figura imponente con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían pesar las almas. Tenían 4 hijos más, además de Daniel, todos casados con familias numerosas, todos viviendo dentro de un radio de 10 kilómetros de la casa familiar. La cena fue tensa. Sara se sintió evaluada en cada respuesta, juzgada en cada movimiento. Las hermanas de Daniel, Rivka y Lea, apenas le dirigieron la palabra, intercambiando miradas significativas cada vez que Sara hablaba de su trabajo en el conservatorio. Cuando mencionó que enseñaba a estudiantes seculares y árabes
por igual. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que casi podía tocarse a. Pero Daniel tomó su mano bajo la mesa, apretándola con una firmeza que decía: «Estoy aquí contigo». Y eso fue suficiente para Sarah, después de años de soledad, de cargar sola con el peso de su orfandad. Tener a alguien que eligiera estar a su lado se sentía como un milagro en la abuela Miriam. Sin embargo, no compartía el entusiasmo de Sarah, la anciana, cuya intuición había sido afilada por décadas de supervivencia. Miró a Daniel con profunda desconfianza la primera vez que lo conoció. «Ese hombre tiene secretos, Sarah le dijo en yiddish, usando el diminutivo cariñoso que solo ella usaba. «Lo veo en la forma en que evita mis ojos. Lo conozco porque yo también cargué secretos que casi me destruyen». Sarah rechazó las preocupaciones de su abuela, atribuyéndolas a la sobreprotección de una mujer que había perdido demasiado en su vida. «Bob», le respondió con dulzura, «no todos los secretos son oscuros. A veces la gente solo necesita tiempo para abrirse». Completamente. Lo que Sarah no sabía entonces era que su abuela tenía razón en formas que ni siquiera ella podía imaginar. En la propuesta de matrimonio llegó 6 meses después de su primer encuentro. Daniel llevó a Sarah a las murallas de la ciudad vieja al atardecer, cuando el sol teñía las piedras antiguas de oro y ámbar. Jerusalén se extendía ante ellos en toda su complejidad y belleza, una ciudad de 3 religiones y 1000 historias. Mientras las campanas de las iglesias cristianas, el llamado a la oración musulmán y los cantos del Shabbat judío se entremezclaban en el aire, Daniel se arrodilló. «Sarah», dijo con voz temblorosa, «en una ciudad construida sobre capas de historia, quiero construir nuestro futuro. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos. Quiero que cada día de mi vida comience y termine contigo». El anillo era simple pero hermoso, una banda de oro, con un pequeño diamante que había pertenecido a la abuela de Daniel. Sarah dijo que sí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas que eran mitad alegría y mitad una premonición que no podía nombrar. A los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Según la tradición de la familia Rosen, la ceremonia se llevaría a cabo en la gran sinagoga de Jerusalén, una estructura majestuosa que podía albergar a más de 500 invitados. La madre de Daniel tomó control de casi todos los detalles, desde el menú kosher hasta la lista de invitados, que parecía crecer cada día. Sarah se sintió cada vez más como una espectadora en su propia boda, pero se consolaba pensando que así era como funcionaban las familias grandes y tradicionales durante los meses de preparación. Las ausencias extrañas de Daniel se intensificaron. Había semanas en que desaparecía completamente, enviando mensajes breves diciendo que estaba en Tel Aviv por trabajo o en Haifa, supervisando un proyecto de restauración. Cuando regresaba, parecía agotado, con ojeras profundas y un temblor en las manos que atribuía al estrés en una noche, 3 meses antes de la boda. Sarah lo encontró en su apartamento, mirando fijamente por la ventana hacia las luces de la ciudad. Tenía una expresión que ella nunca había visto antes, algo que oscilaba entre el terror y la desesperación. «Daniel», le preguntó suavemente, tocando su hombro, «¿qué está pasando? Por favor, háblame». Él se volvió hacia ella con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Por un momento, pareció estar al borde de confesar algo enorme, algo que cambiaría todo entre ellos. Su boca se abrió, las palabras al borde de sus labios. Pero entonces, su teléfono sonó, miró la pantalla y su rostro se transformó, endureciéndose en una máscara de control. «Tengo que tomar esto», murmuró. Saliendo al balcón, Sarah lo observó a través del vidrio, viendo cómo sus gestos se volvían cada vez más agitados, cómo sus manos cortaban el aire con énfasis. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era claro en Daniel. Estaba en medio de una crisis. Cuando regresó adentro, 15 minutos después, le dijo simplemente: «Han problemas con un contratista». Nada de qué preocuparse, pero sus ojos le decían a Sarah que eso era una mentira. 2 semanas antes de la boda llegó una carta anónima al apartamento de Sarah. No tenía remitente, solo su nombre escrito en hebreo, con caligrafía elegante en él. Sobre dentro había una sola hoja de papel, con un mensaje que helaría su sangre a Sarah Goldstein. «No conoces al hombre con quien vas a casarte. Pregúntale sobre Rachel. Pregúntale sobre lo que pasó en Safed hace 3 años. Si realmente te ama, te dirá la verdad. Si no, huye mientras puedas». Sarah sostuvo la carta con manos temblorosas. Rachel. Daniel nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Safed.
Él había vivido allí brevemente para un proyecto de restauración, pero nunca había hablado de nada significativo que hubiera ocurrido. El corazón de Sara latía con fuerza mientras consideraba si debía confrontarlo con esto. Esa noche le mostró la carta a Daniel. Su reacción fue inmediata y explosiva. Su rostro se puso rojo de ira mientras rompía el papel en pedazos. «Es alguien que no quiere vernos felices», dijo con voz tensa. Rachel era una compañera de trabajo. Hubo un malentendido. Nada más. La gente inventa historias. Sarané, especialmente en comunidades cerradas, donde todos conocen tus asuntos. Pero había algo en la forma en que pronunció el nombre Rachel, con un dolor apenas contenido, que hizo que Sara se preguntara qué verdad se estaba ocultando. Aún así, estaba tan cerca de la boda, habían invertido tanto tiempo y emoción en construir su futuro juntos, que eligió creerle. Eligió confiar en la abuela Miriam. Sin embargo, no fue tan fácil de convencer. Cuando Sara le contó sobre la carta, la anciana se puso pálida. «Escúchame, Sarale», le dijo con urgencia, tomando sus manos con fuerza, «mi intuición me salvó la vida en los campos. Cuando algo se siente mal, usualmente es porque está mal. No ignores estas señales de advertencia». Pero Sara estaba atrapada en una red de compromiso social, expectativas familiares y su propio miedo a volver a estar sola. «Bab», le respondió, «si cancelo ahora, humillaré a la familia Rosen frente a toda la comunidad. Destruiré la reputación de Daniel. No puedo hacer eso basándome en una carta anónima que bien podría ser de alguien celoso». La semana antes de la boda pasó en un torbellino de pruebas finales del vestido, revisiones del menú y ensayos de la ceremonia. Sara se movía como en un sueño, o quizás una pesadilla, donde cada paso la acercaba más a un precipicio que no podía ver claramente, pero que sentía con cada fibra de su ser. Fue entonces cuando apareció el perro por primera vez. Sara estaba caminando de regreso a su apartamento después de una reunión con el rabino que oficiaría la ceremonia cuando lo vio. Un pastor alemán grande, de pelaje oscuro con manchas doradas, estaba sentado en la esquina de su calle, mirándola fijamente. No era inusual ver perros en las calles de Jerusalén, pero había algo diferente en este. Sus ojos tenían una inteligencia casi humana, y mientras Sara pasaba junto a él, el animal se levantó y comenzó a seguirla. «Shoo», le dijo Sara, haciendo gestos con la mano. «Vete a casa». Pero el perro no se movió. La siguió hasta la puerta de su edificio, y luego se sentó allí, como si estuviera montando guardia. Sara subió las escaleras, sintiéndose inquieta, y cuando miró por la ventana de su apartamento, el perro seguía allí, mirando hacia arriba, hacia su ventana. Durante los días siguientes, el perro apareció en todas partes donde Sara iba. Estaba fuera del conservatorio cuando salía de enseñar. La esperaba fuera de la casa de su abuela después de las visitas. Se sentaba frente a la tienda de telas, donde Sara estaba haciendo ajustes de último minuto a su vestido. La gente del vecindario comenzó a comentar. «Ese perro está obsesionado contigo», le dijo la señora Levy, su vecina. «Tal vez perteneció a alguien que conociste». Los perros tienen memoria para las personas que fueron amables con ellos, pero Sara estaba segura de que nunca había visto a este perro antes. Y lo más extraño era que el animal nunca se acercaba demasiado. Nunca mendigaba comida o atención. Simplemente observaba, con esa mirada penetrante que parecía estar tratando de comunicar algo urgente. Daniel se molestó. Cuando Sara le mencionó al perro, «Es solo un animal callejero», dijo con irritación. «Jerusalén está llena de ellos. No significa nada». Pero incluso mientras decía esto, Sara notó que sus manos temblaban ligeramente. Derramando el café que estaba bebiendo la noche antes de la boda, Sara apenas durmió. Yacía despierta en su cama, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en el techo, escuchando los sonidos distantes de la ciudad, que nunca dormía completamente. Su vestido de novia colgaba del armario como un fantasma hermoso, recordándole la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue a la ventana. El perro estaba allí, en la calle desierta, mirando hacia arriba. Cuando vio a Sara en la ventana, se levantó y comenzó a caminar en círculos, claramente agitado. Algo en ese comportamiento hizo que el corazón de Sara se acelerara. Era como si el animal estuviera tratando de advertirle de algo, de comunicar una verdad que las palabras humanas no podían expresar. Entonces, llegó la mañana de la boda. Sara se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación con un resplandor dorado que debería haber sido hermoso, pero que de alguna manera se sentía ominoso. Su abuela Miriam ya estaba allí,
junto con las hermanas de Daniel y varias tías que habían venido a ayudarla a prepararse. La habitación se llenó rápidamente de risas nerviosas, el aroma de perfumes caros y el susurro de seda y tafetán, mientras le arreglaban el cabello, mientras aplicaban maquillaje a su rostro, mientras ajustaban cada pliegue del vestido bordado, que había costado más dinero del que Sara había gastado en cualquier otra cosa en su vida. Ella se sentía curiosamente desconectada de todo. Era como si estuviera flotando sobre la escena, observándose a sí misma, ser preparada para un papel en una obra que no había elegido completamente. La abuela, Miriam, con sus manos arrugadas pero aún hábiles, le colocó el velo. Era de encaje belga antiguo, pasado de generación en generación en la familia Goldstein. Todavía no es demasiado tarde, Sarale, susurró en yiddish, lo suficientemente bajo para que las otras mujeres no pudieran oír. Si tienes dudas, si tu alma te dice que algo está mal, escúchala. El matrimonio es para toda la vida. No entres en él con miedo en el corazón. Sara miró a su abuela a través del velo, sus ojos llenándose de lágrimas. Tengo miedo, bube, admitió en un susurro. Pero no sé si es miedo normal, antes de la boda, o si realmente es una advertencia. ¿Cómo se supone que debo saber la diferencia? Miriam tomó el rostro de Sara entre sus manos. El miedo normal es emoción, anticipación, preocupación por lo desconocido. El miedo que veo en tus ojos es terror. Es la sensación de caminar hacia algo oscuro sin poder ver lo que hay adelante. Ese tipo de miedo debe ser escuchado. Pero antes de que Sara pudiera responder, las hermanas de Daniel entraron con un ajetreo de actividad, anunciando que los coches estaban listos para partir hacia la sinagoga. El momento de intimidad con su abuela se rompió, y Sara se encontró siendo conducida escaleras abajo, rodeada por un remolino de voces emocionadas y el destello de cámaras capturando cada momento. El coche que la llevaría a la sinagoga era un Mercedes clásico, color crema, decorado con rosas blancas y cintas de seda. Sara se deslizó en el asiento trasero, su vestido llenando el espacio a su alrededor como una nube blanca. Su abuela se sentó a su lado, tomando su mano con firmeza. Mientras el coche comenzaba a moverse a través de las calles de Jerusalén, Sara miró por la ventana, viendo pasar la ciudad que había sido su hogar toda su vida. Pasaron por el mercado de Mahane Yehuda, donde los vendedores ya estaban preparando sus puestos para el día. Pasaron por el barrio armenio, con sus murallas antiguas que habían visto milenios de historia humana. Pasaron por la Torre de David, ese faro de piedra que había sobrevivido a imperios y conquistas. Y en algún lugar en el fondo de su mente, Sara se preguntó si su matrimonio sobreviviría lo que fuera que estaba esperando en las sombras de la verdad. No dicha de Daniel, la gran sinagoga apareció ante ellos, su cúpula dorada brillando bajo el sol de media mañana. Había cientos de personas esperando afuera, invitados vestidos con sus mejores galas, todos sonriendo y saludando mientras el coche de la novia se acercaba. El rabino estaba en la entrada, su barba blanca impecablemente peinada, sus vestimentas ceremoniales inmaculadas. Todo era perfecto, exactamente como Esther Rosen había planeado. El coche se detuvo frente a la entrada principal. El conductor salió y abrió la puerta para Sara. Ella respiró profundamente, tratando de calmar los latidos salvajes de su corazón. Es solo nervios, se dijo a sí misma. Todas las novias se sienten así. Puso un pie en el pavimento, luego el otro. El peso del vestido tiraba de sus hombros. El velo nublaba ligeramente su visión. Se enderezó, preparándose para caminar hacia su futuro Ann, y fue entonces cuando lo vio a Ann. El pastor alemán estaba directamente frente a ella, bloqueando completamente el camino hacia la entrada de la sinagoga. Pero no estaba solo. A su lado había otro perro, más viejo, con más gris en su pelaje, y junto a ese perro estaba una mujer. El mundo de Sara se detuvo a la mujer. Tenía aproximadamente su edad, tal vez un poco mayor. Vestía de forma simple, con un suéter azul y jeans, completamente fuera de lugar entre la multitud elegantemente vestida. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal, y sus ojos, cuando se encontraron con los de Sara, estaban llenos de un dolor tan profundo que era casi insoportable de presenciar. Tú debes ser Sara, dijo la mujer, con voz temblorosa pero clara, lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oír. Soy Rachel Stein, y necesito hablar contigo antes de que entres a esa sinagoga. El nombre cayó entre ellas como una piedra en agua tranquila, creando ondas de conmoción que se extendieron a través de la multitud. Sara sintió que las piernas se le debilitaban.
Esta era la Rochelle de la carta anónima, la Rachel que Daniel había descartado como una compañera de trabajo sin importancia. No tienes derecho a estar aquí, siseó Rosen, empujándose entre Sara y Rochelle. ¿Esta es una boda privada? ¿No fuiste invitada? Vete ahora antes de que llame a la seguridad. Pero Rachel no se movió, y tampoco lo hicieron los perros. El pastor alemán que había estado siguiendo a Sara durante días se colocó protectoramente al lado de Rochelle, sus ojos nunca dejando el rostro de Sara. Era claro, ahora que este perro no había estado obsesionado con Sara. Había estado tratando de guiarla hacia este momento, hacia esta confrontación. No me iré hasta que ella sepa la verdad, dijo Rachel con una firmeza que contrastaba con las lágrimas que comenzaban a correr por sus mejillas. Sara merece saber con quién se está casando. Merece saber lo que Daniel Rosen es capaz de hacer. El murmullo de la multitud creció hasta convertirse en un rugido de voces confundidas y escandalizadas. Sara podía ver a Daniel, a lo lejos, junto al rabino bajo la chapa que había sido preparada para la ceremonia. Incluso desde esta distancia, podía ver que su rostro había perdido todo color. Se veía como un hombre que acaba de ver su propia sentencia de muerte. «Habla», dijo Sara, y su propia voz le sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Dime lo que vine aquí a decirme». Rachel respiró profundamente, preparándose para desatar la verdad que había estado cargando como una piedra alrededor del cuello. «Hace 3 años», comenzó, «yo estaba comprometida para casarme con Daniel Rosen. Nos habíamos conocido en Seift, donde yo trabajaba como restauradora de arte en la sinagoga antigua que él estaba renovando. Nos enamoramos, o eso pensé. Él era encantador, atento, todo lo que una mujer podría desear en un esposo». Sara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Daniel había estado comprometido antes. ¿Por qué nunca se lo había mencionado? «Planeamos nuestra boda», continuó Rachel, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Mi familia gastó sus ahorros. Invitamos a toda la comunidad, y entonces, 2 semanas antes de la ceremonia, descubrí algo. Daniel tenía otra vida, Sara en otra familia, podríamos decir. En Tel Aviv había una mujer llamada Noah, con quien tenía una relación desde hacía 2 años. Y no era la única, había otras. Daniel Rosen es un mentiroso compulsivo que colecciona mujeres como otros coleccionan estampillas. Eso es mentira», gritó la voz de Daniel desde cerca de la chupa. Estaba corriendo ahora, empujándose entre los invitados conmocionados. «Rachel está obsesionada conmigo. Cuando terminé nuestra relación porque me di cuenta de que no era la persona correcta, ella no pudo aceptarlo. Ha estado acosándome desde entonces, tratando de destruir cualquier felicidad que pueda encontrar». Pero Rachel estaba preparada. Sacó un sobre de su bolso y se lo extendió a Sara. «Aquí están las pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías. Daniel no solo me mintió, Sara me destruyó. Cancelamos la boda 3 días antes. Mi familia quedó en la ruina financiera y en desgracia social. Mi padre tuvo un ataque al corazón por el estrés. Y cuando traté de advertir a otros sobre quién era realmente Daniel, su familia usó su influencia para asegurarse de que nadie me creyera. Me llamaron loca, obsesionada, una mujer despechada, inventando historias». Sara tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había docenas de capturas de pantalla de conversaciones entre Daniel y múltiples mujeres. Mensajes que eran indudablemente íntimos y románticos, con fechas que se superponían con el tiempo que él supuestamente estaba construyendo una vida con Rachel. Había fotos de Daniel con diferentes mujeres en restaurantes, en la playa, en situaciones que eran inequívocamente románticas. «Esto no es lo que parece», tartamudeó Daniel, ahora de pie frente a Sara, su rostro una máscara de pánico mal contenido. «¿Puedo explicarlo?» Rachel malinterpretó. «¿Ella y Noah también malinterpretó?», interrumpió Rachel. «¿Itamar? ¿Itamar? Y Shira? Porque todas ellas están aquí, Daniel. Las traje conmigo. Todas las mujeres a las que mentiste, a las que usaste, a las que abandonaste cuando ya no servían a tu propósito. Y entonces, como si hubieran sido invocadas por sus nombres, 3 mujeres más emergieron de entre la multitud. Cada una de ellas tenía esa misma expresión en su rostro sin dolor, traición, y ahora, en este momento, una especie de vindicación amarga. Se pararon junto a Rachel, formando una línea de testimonios vivientes de la capacidad de Daniel para el engaño en la multitud. Estaba en completo caos ahora. Los invitados hablaban todos a la vez,
algunos defendiendo a Daniel, otros expresando shock y horror. La familia Rosen estaba tratando de controlar la situación, con Esther gritando que esto era una conspiración, una vendetta contra su hijo inocente, pero Sara no escuchaba nada de eso. Ann solo podía mirar a Daniel, al hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, y ver finalmente la verdad que había estado escondida detrás de sus ojos verdes todo el tiempo. Él no era la persona que había pretendido ser. Cada palabra dulce, cada promesa, cada momento íntimo había sido construido sobre una fundación de mentiras. ¿Por qué? Logró decir Sara, su voz apenas un susurro. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué pedirme que me casara contigo si nunca tuviste intención de ser fiel? Daniel abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez, desde que Sara lo conocía, parecía no tener palabras. Su máscara de encanto y confianza se había desmoronado completamente, dejando expuesto a un hombre pequeño, débil, asustado. Fue su madre, Esther, quien finalmente habló. Es una enfermedad, dijo con amargura, su voz llena de un dolor que Sara reconoció como el de una madre que finalmente tiene que admitir las fallas de su hijo. Daniel tiene una compulsión. Hemos tratado de ayudarlo, de conseguirle terapia, pero él siempre promete cambiar y nunca lo hace. Pensamos que contigo sería diferente. Sara, tu bondad, tu estabilidad, pensamos que podría ser quien finalmente lo salvara. ¿Así que lo sabían?, preguntó Sara, la realización golpeándola como un puño en el estómago. Toda su familia lo sabía y me dejaron entrar en esto, de todas formas. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Sara se volvió hacia su abuela, quien había estado de pie en silencio durante todo esto, observando con ojos que habían visto demasiada traición en una vida. Miriam simplemente asintió, como si confirmara lo que había sabido desde el principio. El perro, dijo Sara de repente, mirando al pastor alemán, que todavía estaba junto a Rochelle. ¿Es tuyo? Rachel asintió. Este es Maxan. Fue un regalo de Daniel cuando estábamos comprometidos. Después de que todo se derrumbó, Max fue lo único bueno que salió de esa relación. Y hace unas semanas, algo extraño comenzó a suceder. Max se volvió inquieto, angustiado. Seguía escapándose de casa. Finalmente, un día lo seguí y me llevó directamente a ti. Sara no entendía cómo sabía dónde encontrarte hasta que comencé a investigar y descubrí que Daniel estaba comprometido de nuevo. Max te reconoció, o tal vez sintió algo. Los perros tienen instintos que nosotros no tenemos. Sabía que necesitaba ser advertida. Sara se arrodilló frente a Max, sin importarle que su vestido de $5,000 estuviera tocando el pavimento sucio. El perro la miró con esos ojos inteligentes, y ella entendió. Max había sido un mensajero, un ángel de 4 patas enviado para salvarla de un error que habría destruido su vida. Gracias, le susurró al perro, acariciando su cabeza. Max lamió su mano suavemente. Como si entendiera, Sara se puso de pie lentamente, mirando a Daniel una última vez. Vio desesperación en sus ojos, una súplica silenciosa para que lo perdonara, para que siguieran adelante con la boda, a pesar de todo. Pero Sara Goldstein no era una mujer que vivía en la negación. Había aprendido de su abuela que la supervivencia a veces significa tener el coraje de alejarse de lo que está roto. No habrá boda hoy, anunció Sara, su voz clara y fuerte, resonando en el espacio. Se quitó el anillo de compromiso de su dedo y lo colocó en la mano de Daniel. Y no porque estas mujeres hayan venido a advertirme, aunque estoy eternamente agradecida de que lo hicieran. No habrá boda porque finalmente estoy escuchando lo que mi intuición me ha estado gritando durante meses. Me has mentido, Daniel, sobre tu pasado, sobre quién eres, sobre lo que soy para ti, y aunque duele más de lo que puedo expresar, elijo mi dignidad sobre mi deseo de no estar sola. Se volvió hacia la multitud de invitados atónitos. Pido disculpas por haberlos hecho venir hasta aquí. Sé que esto es un escándalo, que será el tema de conversación durante meses, pero prefiero ser recordada como la mujer que tuvo el coraje de cancelar su boda, que como la mujer que fue lo suficientemente tonta como para casarse con un mentiroso. Con su abuela a un lado y, sorprendentemente, Rachel y las otras mujeres al otro, Sara Goldstein caminó alejándose de la gran sinagoga, alejándose de Daniel Rosen, alejándose de la vida que había imaginado. Max, el pastor alemán que había sido su guardián, sin saberlo, caminó a su lado, su presencia sólida y reconfortante. Los meses que siguieron fueron difíciles. El escándalo sacudió a la comunidad ortodoxa de Jerusalén. La familia Rosen trató de controlar el daño, difundiendo historias sobre cómo Sara
había malinterpretado situaciones inocentes. Como Rachel y las otras mujeres eran vengativas y estaban mintiendo. Pero la verdad tiene una forma de prevalecer. Más mujeres comenzaron a dar un paso adelante, compartiendo sus propias historias sobre Daniel Rosen y su patrón de engaño. Daniel finalmente fue forzado a buscar ayuda psicológica. Su familia, humillada y fracturada, tuvo que enfrentar la realidad de que su hijo y hermano tenía serios problemas que no podían ser ignorados o escondidos detrás de la respetabilidad de su apellido. Sara se sumergió en su música con una intensidad que no había sentido en años. Cada nota que tocaba llevaba las emociones complejas de lo que había pasado, a la traición, el dolor, pero también el alivio y eventualmente la gratitud. Escribió una composición titulada El perro guardián en honor a Max, una pieza que exploraba temas de instinto, advertencia y salvación. Rachel y Sara desarrollaron una amistad poco probable pero profunda. Compartían el vínculo de haber sido víctimas del mismo engaño, pero más que eso, reconocían en la otra una fuerza y resiliencia que merecía respeto. Las otras mujeres también se mantuvieron en contacto, formando una red de apoyo, un recordatorio de que la sanación era posible después de la traición, un año después de la boda cancelada. Sara estaba dando un concierto de violín en el Museo de Israel. La sala estaba llena, y mientras tocaba, podía ver a su abuela Miriam, en la primera fila, su rostro radiante con orgullo. Y allí, en la tercera fila, estaban Rachel y Max, viniendo a apoyarla después del concierto. Mientras los asistentes se acercaban a felicitarla, un hombre se acercó. Era alto, de cabello oscuro con mechones grises en las sienes, ojos amables que sonreían incluso cuando su boca no lo hacía. Sarah Goldstein, dijo, extendiendo su mano. Soy Dr. Abby Cohen, trabajo en el Hospital Hadassah. Esa fue la actuación más conmovedora que he escuchado en años. Y en su sonrisa, en la sinceridad de sus ojos, Sara vio algo que había aprendido a reconocer después de su experiencia con Daniel: en autenticidad. No significaba que confiara instantáneamente, no significaba que no sería cautelosa, pero significaba que estaba abierta a la posibilidad. Gracias, Dr. Cohen, respondió, aceptando su mano. Significa mucho viniendo de alguien que probablemente ha escuchado toda la música clásica jamás escrita. Llámame Abby, dijo con una sonrisa más amplia. Y en cuanto a música clásica, tengo que confesarte que soy más un fanático del jazz, pero tu actuación trascendió los géneros. Sentí cada emoción que estabas expresando. Hablaron durante horas esa noche, en un café cercano, sobre música y medicina, sobre pasión y propósito. Abby le contó sobre su trabajo en la sala de emergencias, sobre cómo cada día traía nuevos desafíos y oportunidades para hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Sara compartió su amor por la enseñanza, por ver a sus estudiantes desarrollar su propio amor por la música. Y cuando finalmente se despidieron esa noche, con la promesa de verse nuevamente, Sara caminó a casa con una ligereza en sus pasos que no había sentido en mucho tiempo. La vida, como le había enseñado su abuela, era una serie de capítulos. Uno se había cerrado dolorosamente, pero otro estaba comenzando. Max vivió otros 6 años después de ese día fatídico en la sinagoga. Años en los que Rachel y Sara se volvieron inseparables como amigas. Cuando el viejo perro finalmente falleció pacíficamente en su sueño, ambas mujeres lloraron no solo por la pérdida de una mascota amada, sino por el símbolo que representaba, aunque a veces la salvación llega de las fuentes más inesperadas. Sara eventualmente se casó con Abby en una ceremonia pequeña e íntima, rodeada solo por aquellos que realmente la conocían y la amaban. Rachel fue su dama de honor. La abuela Miriam, ahora con 90 años, pero aún aguda como una navaja, dio una bendición que hizo llorar a todos los presentes. Y en el altar, donde Sara y Abby intercambiaron votos, había una foto enmarcada de Max, el pastor alemán que había cambiado el curso de su vida años después. Cuando Sara reflexionaba sobre aquel día en las escaleras de la gran sinagoga, no sentía amargura. En cambio, sentía gratitud. Gratitud por la carta anónima que había sido su primera advertencia. Gratitud por su abuela, cuya intuición nunca la había fallado. Gratitud por Rachel y las otras mujeres que habían tenido el coraje de dar un paso adelante. Y sobre todo, gratitud por Max, el perro que había entendido lo que ella no podía. A veces, el amor significa bloquear el camino hacia el desastre. Ahora, déjame preguntarte algo que he estado pensando desde que comencé a contar esta historia. Si estuvieras en el lugar de Sara,
enfrentando a ese perro en las escaleras de tu boda, ¿habrías tenido el coraje de escuchar o habrías seguido adelante, convenciéndote de que todo estaría bien? Es fácil decir que habríamos hecho lo correcto cuando estamos afuera mirando hacia adentro, pero cuando estás en medio de la tormenta, cuando has invertido tu corazón, tu tiempo, tu futuro soñado en alguien, ¿realmente podrías alejarte? Piensa en eso. Y mientras lo haces, déjame saber en los comentarios, ¿has tenido alguna vez un perro guardián en tu vida? No necesariamente un animal, pero algo o alguien que trató de advertirte sobre un peligro que no podías ver. ¿Lo escuchaste o lo ignoraste? ¿Qué pasó después? Y si esta historia te ha hecho sentir algo, si te ha hecho pensar, si te ha recordado tu propia experiencia, haz 2 cosas por mí. Primero, suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta. Historias sobre momentos en que la vida nos obliga a elegir entre lo cómodo y lo correcto. Y segundo, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Todos conocemos a alguien que está ignorando las señales de advertencia en su propia vida. Tal vez esta historia sea su llamada de atención. Recuerda, los instintos existen por una razón. La intuición es la forma en que tu subconsciente procesa miles de pequeños detalles que tu mente consciente pasa por alto. Y a veces, solo a veces, un perro que bloquea tu camino en el día de tu boda no es un obstáculo, es una salvación. Cuídate, confía en tus instintos y nunca ignores a los perros guardianes en tu vida, sin importar la forma que tomen.